Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Cerro Santa Lucía, Santiago. El día de hoy, mis viajeros, estoy acá en el Cerro Santa Lucía, en Santiago Centro, a pasos del metro que lleva su nombre, el Metro Santa Lucía. Y en realidad, bueno, viajeros, vine acá para grabar un poco el Cerro Santa Lucía, para contarles un poco su historia, su importancia turística y que también, por supuesto, lo conozcan por dentro. Así que, bueno, viajeros, sin más rodeos, vamos a conocer. Bueno chicos, ya subí la primera parte del Cerro Santa Lucía y esto es la Plaza Neptuno, que es, bueno, lo primero que ustedes van a ver apenas suben la escalera. Ahora un poco de historia acerca del Cerro Santa Lucía como historia inicial. Es que el Cerro Santa Lucía, bueno, primero que todo es un ícono turístico tanto en lo que es la ciudad de Santiago como en lo que es la región metropolitana. Ahora, mucho antes de que los españoles llegaran acá a Chile, los mapuches se llamaban Cerro Huelén, que mapudungun significa, bueno, tristeza, melancolía, dolor, etc. Y eventualmente llegan los españoles acá a Santiago, conocen el Cerro Santa Lucía y el 12 de febrero del año 1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago en este lugar. Bueno, mis viajeros, y uno de los primeros puntos que encontramos en el Cerro Santa Lucía es la pileta Neptuno, que, bueno, en realidad es un símbolo muy bonito porque, bueno, la gente suele tirar monedas acá de todo tipo y tienen una asociación con Make-A-Wish International, que consiste en que, bueno, tiras la moneda a la pileta, pides un deseo y después vienen, recogen estas monedas y le llevan a esta fundación, y esta fundación lo que hace con todo el dinero recaudado es que le cumple un deseo a los niños con enfermedades terminales. Así que, bueno, creo que es una linda iniciativa. Y ahora sí, mis viajeros, vamos al primer 360 de este video. Bueno, una vez ya pasado por este punto y habiendo tirado la monedita, vamos a ir al segundo piso. Ahora tenemos un letrero, que es lo primero que vemos, con las indicaciones. Bueno, si seguimos derecho vamos a ir hasta el Castillo Hidalgo. Si también vamos en esa dirección vamos a ir al Jardín Circular. En esa misma dirección vamos a ir a la terraza Caupolicán. O si vamos hacia nuestra izquierda vamos a ir a la Feria Indígena. Así que por una cuestión de que donde está la mayoría, creo que vamos a seguir derechito para allá.
circular el primer punto de nuestra ruta del día de hoy. Y lo que tengo detrás de mí es el Castillo Hidalgo. Ahora, siendo muy honesta, mis viajeros, el castillo ahora está cerrado, pero lo que yo desconozco, y si alguien lo sabe, por favor escríbanlo acá en los comentarios, si está cerrado siempre y lo abren solamente para eventos, o si abre pero en un cierto horario o algo por el estilo. Ahora, este jardín, mis viajeros, es súper bonito, así que por supuesto que voy a hacer un 360 para que puedan admirarlo de una mejor manera. El Castillo Hidalgo fue construido en 1816 en tiempos de la Reconquista para ser una fortaleza de defensa de la ciudad. Tenía cañones y luego se usó de barraca y cárcel. Posteriormente, cuando Bernardo O'Higgins asumió el poder, le dieron el nombre de Manuel Hidalgo, quien fue un capitán caído en la batalla de Chacabuco. En 1874, Vicuña Maquena lo transformó en un museo histórico. Posteriormente, en 1886, cuando Vicuña Maquena murió, las cosas del museo fueron llevadas a otros lugares. En 1910 se transformó en un centro de eventos muy elegante. Por ejemplo, la terraza, ahora techada, incorporaba grandes ventanales para disfrutar de las panorámicas de la ciudad. En 1997 se volvió a restaurar para centro de eventos y fiestas de matrimonio. Y, por lo menos en el año 2020, había un proyecto de renovación para el Castillo Hidalgo. Bueno, mis viajeros, intenté ir al Castillo Hidalgo, pero me di cuenta que está cerrado, así que obviamente no vamos a poder conocerlo por dentro, pero eso no quita que obviamente hagamos grabaciones por fuera. Así que aquí les van algunas tomas. Y detrás del Castillo Hidalgo nos encontramos con lo que es el sepulcro donde se encuentra Benjamín Vicuña Maquena. Pero no, madre, ¿quién es Benjamín Vicuña Maquena? Bueno, mis viajeros, para los que no sepan, Benjamín Vicuña Maquena fue un político, historiador y abogado que en su respectivo momento fue senador, diputado e intendente de Santiago. Quiso ser presidente también, pero no le funcionó. También para su época se consideró un progresista, ayudó mucho lo que fue el desarrollo de la ciudad de Santiago. Y bueno, yo creo que en realidad cualquier persona que alguna vez se haya paseado por alguna ciudad de Chile, en algún momento va a haber alguna calle con este nombre, Benjamín Vicuña Maquena. Así que, para los que no lo sepan, ese fue Benjamín Vicuña Maquena y acá está su sepulcro. Uno de los más grandes sueños de Benjamín Vicuña Maquena era la remodelación del Cerro Santa Lucía. Quería levantar en el lugar un paseo, un parque y un museo. Su plan era convertir al cerro en la plaza pública más vasta, higiénica y hermosa bajo todos los estándares de la época.
Cabe recordar que por aquel entonces el Cerro Santa Lucía era una elevación de material rocoso, deforestado y polvoriento. Sin embargo, para Vicuña Maquena era una maravilla natural, urbana e histórica, debido a su formación geológica y volcánica. Es por este motivo que en cuanto Vicuña Maquena se convirtió en intendente, formó una comisión para convertir al cerro en un paseo de jardines, plazas, grutas, estatuas, fuentes y monumentos para el deleite de los antiguos. Los trabajos se iniciaron el 5 de junio de 1872, siendo los presidiarios condenados a trabajos forzados los que llevaron a cabo la labor. En lo que respecta a gastos, se utilizó parte del presupuesto público y hasta el propio Vicuña ocupó su patrimonio familiar hipotecando su hacienda Santa Rosa de Colmo. En 3 meses se completaron las obras principales, inaugurándose en septiembre de 1872 la primera parte del paseo. Y 2 años después, los trabajos relativos al desarrollo del Paseo del Santa Lucía concluyeron. Y ahora, mis viajeros, nos encontramos acá en la cumbre del Cerro Santa Lucía. En realidad no hay mucha historia que contar en esta parte del cerro, pero la vista es hermosa. Así que les voy a mostrar un 360 y después de eso vamos a ir a nuestro siguiente punto. Bueno, mis viajeros, y acá encontramos este aparato para poder ver a distancia diferentes puntos de la ciudad. Lo único que hay que hacer es colocar una moneda de 100 pesos de las nuevas en este orificio que está justo acá arriba, debajo del, o sea, encima del botón. Y bueno, introduces la moneda por este orificio, de ahí apretas el botón y por un tiempo limitado puedes empezar a ver el lugar de Santiago que tú quieras. Pedro de Valdivia fue un militar y conquistador español que tras participar en diversas campañas en Europa, viajó a América formando parte de las huestes de Francisco Pizarro, gobernador del Perú. Con el título de teniente gobernador otorgado por Pizarro, Valdivia lideró la conquista de Chile a partir de 1540. En dicho rol, fue el fundador de ciudades como Santiago en 1541, La Serena en 1544, Concepción en 1550, Valdivia en 1552 y La Imperial en 1552. En 1541 recibió el título de gobernador y capitán general del Reino de Chile. Posteriormente, en 1548, regresó al virreinato del Perú, donde Pedro de la Gasca le confirmó su título. De regreso a Chile, emprendió la llamada Guerra de Arauco contra el pueblo mapuche, en la cual murió en 1553 en la batalla de Tucapel. Y ya para finalizar, mis viajeros, nos encontramos acá en el último punto de nuestro tour del día de hoy, en la terraza Caupolicán. Así que vamos a ver un poco qué podemos encontrar en este lugar.
cuándo nació. Sin embargo, se sabe que murió en Cañete en 1558. Por su fortaleza física y valentía, fue elegido Totu, jefe militar de los mapuches, pueblo que resistió a la conquista española del sur de Chile. Junto con Lautaro, fue uno de los conductores de los araucanos en las guerras del siglo XVI. Las hazañas de ambos fueron cantadas en el poema épico La Araucana, de Alonso Versilla. Fue uno de los 16 grandes caciques araucanos que formaron una junta de guerra para enfrentarse a la dominación española de Pedro de Valdivia. Organizó la resistencia ante las fundaciones españolas de los fuertes establecidos en el sur, como Arauco, Tucapel, Purén y Angol. Durante la batalla de Tucapel, donde se destacó Lautaro como guerrero, los españoles fueron derrotados, Pedro de Valdivia capturado y Caupolicán presidió el juicio que decidió su muerte. Bueno, mis viajeros, y eso fue todo por el día de hoy. Solamente quiero acotar una cosa chiquitita que me llamó mucho la atención en el cerro, y es que la plaza de Pedro de Valdivia y la terraza de Caupolicán están a la misma altura, pero lo encuentro loco y me llama la atención de que, si se fijaron, en la plaza Pedro de Valdivia está como en una estatua como súper grande, súper notoria. Personalmente a mí no me gustó mucho porque siento que te mira como con una cara de indiferencia. Y aquí en la terraza Caupolicán, la estatua de Caupolicán es súper chiquitita, está súper escondida, no tiene como tanto cuerpo, por así decirlo, como la de Pedro de Valdivia. Y bueno, en realidad después de haber ido a Pucón, como que igual me llama un poco la atención esa parte. Pero bueno, no sé a qué vaya, no sé cuál será el mensaje. Ahí también lo dejo para que ustedes, si se animan, comenten acá abajo en la cajita de los comentarios. Y bueno, mis viajeros, básicamente eso fue todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerda la Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora, mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda Instagram y sígueme ahí. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana. Bueno, viajeros, y entre paréntesis, obviamente lo que yo estoy grabando para ustedes es solo un poco, porque en realidad el Cerro Santa Lucía es muy grande, pero obviamente no podemos hacer un video de todos los atractivos, pero para que ustedes también sepan que el cerro es mucho más que eso. Y en uno de los bordes del Cerro Santa Lucía tenemos este mural de cerámica en honor a la poetisa